Ya está. Y empezamos. Bueno, pues bienvenidos a la tercera charla de la campaña de polinizadores. Los que ya habéis estado en las anteriores ya sabéis de qué va todo esto. Nosotros somos de la Asociación Iberozoa, nos dedicamos a la divulgación y a la conservación de fauna ibérica y también de flora. Pero bueno, aunque trabajamos con todos los grupos faunísticos, esta vez toca centrarnos en insectos, en la entomología. Y de hecho, normalmente en nuestras acciones se centran en, desde el 21 de marzo, concentrar acciones divulgativas, como estas charlas o talleres en centros y educación ambiental, también cursos, exposiciones, incluso plantaciones, hoteles de insectos y otro tipo de medidas que, bueno, que ayudan un poco a concienciar y a darles la importancia que se merecen a los insectos. Ya hemos hablado de abejas, hemos hablado de otros grupos y hoy va a tocar hablar de mariposas. Y bueno, pues quien lo va a presentar es Miguel Munguira, que es profesor e investigador de la Universidad Autónoma, de la cual nosotros somos antiguos estudiantes, además. Y bueno, él ha realizado su tesis con mariposas amenazadas y ha trabajado todo tipo de aspectos de la biología de estos animales, su estructura, dinámica de poblaciones, biogeografía, genética, anatomía, etcétera. O sea que bueno, que quién mejor que él para introducirnos a este mundillo y a todos los aspectos que emanan de su investigación. Así que, dicho esto, Miguel, pues bienvenido a esta charla. Es un placer tenerte aquí, también como antiguos alumnos. Y, y nada, pues ya cuando quieras puedes ir empezando. Bueno, pues nada, muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Veis bien la presentación? Bueno, pues voy a empezar. Bueno, ahí tenéis un poco mi nombre y a qué tipo de institución pertenezco, a la Autónoma, y luego también estoy en un centro que se llama de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global. Está también ubicado aquí en la Autónoma. Y bueno, lo primero deciros que mi charla la voy a dividir en dos cosas. Como el tema era un poquito amplio, pues lepidópteros y polinización. Primero os voy a hablar algo de los lepidópteros y luego me centraré más en el tema de la charla, que es la polinización, bueno, relacionada obviamente con los lepidópteros, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, bueno, a ver, espérate que no sé si ahora. Lo primero os quería dar malas noticias, que bueno, supongo que todos sois conscientes un poco de esto y a lo mejor incluso este trabajo que os presento aquí ya lo conocéis. Los insectos voladores están, bueno, teniendo problemas, todos los lepidópteros, bueno, no todos, la mayor parte de los lepidópteros son voladores. Y este trabajo del que os presento aquí unas imágenes y unas gráficas, pues un trabajo que hicieron unos investigadores alemanes en el año 2017. Y bueno, las imágenes que os he traído aquí están publicadas en la revista National Geographic. Y bueno, pues estos dos botecitos que tenéis aquí a la izquierda de la imagen reflejan un poco el resultado de este trabajo, en el cual, bueno, pues hicieron muestreos en 1994 y luego en 2016, y en ese lapso de años, pues nada menos que encontraron que el 76% de lo que inicialmente había desaparecido. Y hicieron unos muestreos con insectos voladores, y ahí tenéis en la gráfica de la derecha, perdonad, tenéis el resultado a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Los colores azules son los primeros muestreos, y luego pues los colores más amarillos son los últimos muestreos, ¿no? Bueno, pues como veis hay un declive generalizado de estos insectos. Además, daros cuenta que este trabajo se hizo en parques naturales, en sitios protegidos. Es decir, que no podemos decir que, bueno, que es que eran sitios ciudades o zonas agrícolas muy intensamente manejadas, sino que eran lugares protegidos. Y luego en la gráfica de abajo lo que veis es que en los primeros años lo que aparecían es mayores abundancias en los meses. Estos son a lo largo del año. Y entonces lo que ocurre es que justo en los meses en los que hay mayores abundancias es cuando los declives son más acusados, ¿no? De tal manera que los meses de verano, pues básicamente estamos viendo muchos menos insectos voladores, ¿no? La mariposa esta es de otra historia. Esta mariposa es una mariposa que ya no está entre nosotros, ¿eh? Bueno, todos conocemos animales de estos que se han extinguido, y este declive lo que nos está mostrando es que en general pues cada vez hay menos insectos, ¿no? Este trabajo en concreto está dirigido a los insectos voladores,
pero bueno, la manera también un poco de concienciarnos de esta historia es, bueno, enseñaros una especie, en general han desaparecido pues especies comunes, ¿no? O sea, tenemos menos números más bajos de especies comunes, pero luego también estamos perdiendo especies enteras. Esta es la mariposa Xerxes, es una mariposa que vivía en California y bueno, pues ya no la tenemos, ya solo existe en ejemplares de los museos, ¿no? Bueno, la siguiente cosa que os quería enseñar es, bueno, todos conocéis cómo es el ciclo biológico de los lepidópteros. Los lepidópteros son insectos holometábolos, es decir, que tienen una metamorfosis que se llama completa, en la cual lo que sale del huevo es una cosa muy distinta al insecto adulto. Y aquí tenéis, bueno, pues el ciclo de una especie que yo conozco bien porque la estudié en mi tesis, y ahí tenéis, bueno, pues una fotografía de microscopio electrónico barrido del huevo y de la larva, y luego pues fotografías de la pupa y del insecto adulto. Una de las cosas que os quería contar es que, bueno, todos pensábamos que los lepidópteros son animales, bueno, sobre todo las mariposas, pero algunas polillas también, animales muy bonitos, que tienen muy vistosos, de colores y formas distintas, pero también los estados inmaduros a veces son muy interesantes. Y bueno, yo me he dedicado parte de mi andadura investigadora a estudiar estados inmaduros, y aquí tenéis pues los huevos de dos especies de mariposas, son mariposas de la familia de los licénidos, unas mariposas así muy pequeñitas. Bueno, en esta familia la mayor parte pues son casi de color azul y de pequeño tamaño. Y bueno, fijaros qué formas tan absolutamente impresionantes tienen estos huevos. Los huevos normalmente son de color blanco, pero cuando los pones en el microscopio de barrido, pues aparecen unas formas que realmente nos llaman mucho la atención. He puesto ahí diseños extraordinarios porque realmente a cualquiera que le enseñas esto, pues dice qué cosa más espectacular o más extraña, ¿no? Bueno, pues quería también enseñaros esto para que veáis que no solo los imagos, los adultos son bonitos, también son bonitos los huevos, las larvas y por supuesto las pupas. Bueno, otra cosa que os quería contar de los lepidópteros es que pueden utilizar sustancias químicas para la atracción de los sexos. Ya que os traigo un ejemplo de una polilla que vive en España. Esta es la Saturnia piri, la gran pavón. Y estos animales, pues en el caso de la hembra, que es el insecto de la imagen, pues pueden atraer a los machos a distancias incluso de varios kilómetros, ¿de acuerdo? Y para ello los machos tienen estas antenas que tenéis ahí ilustradas en la otra imagen, que son capaces de percibir el aroma de la hembra, pues insisto, a varios kilómetros de distancia. Esto es una capacidad sensorial realmente muy llamativa, muy espectacular. Bueno, os he enseñado huevos y, cómo no, también enseñaros larvas. Las larvas, los lepidópteros son generalmente fitófagos y las larvas, pues, bueno, como veis en la imagen de la derecha arriba, comen plantas, sobre todo las hojas, pero también las flores, los frutos, todo tipo de partes de las plantas. Y algunos lepidópteros presentan también en su fase larvaria pues unas formas y unas coloraciones llamativas. Aquí simplemente os he puesto unos ejemplos pues, para que veáis lo aberrantes o lo extraños o lo bonitos que pueden ser estos animales en su fase larvaria. Bueno, además, tanto los adultos como las larvas pueden acumular veneno, se alimentan de plantas. Las plantas normalmente, para defenderse de los herbívoros, sintetizan unos venenos que se llaman aleloquímicos y que son precisamente sustancias dirigidas expresamente para los herbívoros. Pero bueno, algunos herbívoros lo que han hecho es saltarse ese sistema defensivo de las plantas y son capaces de comerse plantas muy venenosas. Aquí tenéis un ejemplo que está la mariposa monarca, que muchos conoceréis, que acumula venenos bueno, la planta acumula venenos del grupo de los alcaloides. Esta planta es Asclepias, esta planta que tenéis también aquí ilustrada, y la mariposa lo que hace es acumular esos venenos de las plantas y volverse ella misma también venenosa, de tal manera que, bueno, pues aquí están, digamos, secuestrando sustancias químicas venenosas de las plantas para su propio beneficio, ¿de acuerdo?
Aquí tenéis otro ejemplo. Estas cigenas pues acumulan sales de cianuro. Os suena el cianuro potásico como uno de esos venenos muy potentes. Bueno, pues estas mariposas acumulan sales de cianuro en su cuerpo, de tal manera que ellas mismas se vuelven muy venenosas. Bueno, estos colores que veis muy llamativos en estos dos animales, pues lógicamente lo que están también es señalizando a los depredadores: cuidadito, yo soy venenoso. Luego, si intentas comerme vas a tener problemas porque tengo venenos poderosos en mi cuerpo, ¿no? Entonces, estas dos mariposas tienen ese tipo de estrategia para avisar a los depredadores de que mejor no tocarlos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis también otro ejemplo. Yo os he puesto pues, una frase muy larga para que comprendáis un poco todo este fenómeno. Esta es la esfinge de la lechetredna. La lechetredna, el género Euphorbia, pues tiene también unas sustancias que son alcaloides, paralizantes del corazón, y son realmente venenos imponentes. Pero veis que esta oruga de este lepidóptero pues se la está comiendo tranquilamente. Y bueno, básicamente lo que está haciendo esta oruga es, primero, es capaz de detoxificar este veneno de las plantas, ¿no? Y por lo tanto se ha vuelto inmune al veneno, ¿no? Las plantas entonces tienen que, para defenderse de estos herbívoros que a su vez pues, se han saltado ese mecanismo de defensa de la planta, pues tienen que desarrollar una segunda generación de venenos, y los herbívoros entonces tendrán que sortear esta segunda generación de venenos, con lo cual entramos en una dinámica parecida a esto de la carrera de armamentos, ¿de acuerdo? Y es además un ejemplo claro de coevolución entre las plantas y los herbívoros, es decir, una dinámica en la que continuamente pues, las plantas están intentando agredir a los herbívoros defenderse de esas agresiones, y a su vez, bueno, pues las plantas entonces tienen que desarrollar otra segunda generación digamos, de armamentos, y bueno, pues es una dinámica bastante interesante. Bueno, cuando vemos las mariposas o los lepidópteros en general, nos llama la atención pues, la variedad de formas y de colores que tienen estos animales, ¿no? La mayor parte de estos colores pues, tienen que ver con mecanismos de defensa, y también encontramos algunas formas muy aberrantes, muy extrañas, como esta mariposa que tenéis aquí. Lo que hace es imitar una falsa cabeza. Si veis, la cabeza está a la derecha, como claramente podréis comprender, la cabeza de la mariposa. Pero ante el depredador, esta mariposa lo que exhibe es una falsa cabeza, de tal manera que es mucho más llamativa la falsa cabeza de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces el depredador, cuando dirige su ataque hacia esta mariposa, lo dirige, piensa que va a salir volando hacia la izquierda, dirige el ataque un poquito más a la izquierda de donde está el animal, y la mariposa pues sale volando hacia la derecha, y este pequeño desfase entre el ataque del depredador y dónde está la mariposa volando, pues lo que provoca es un mecanismo defensivo. Con lo cual, bueno, algunas de estas formas extrañas, aberrantes, interesantes que vemos en las mariposas están relacionadas con mecanismos de defensa realmente sofisticados, como este ejemplo que os he puesto aquí. Otros muchos colores pues tienen que ver con mecanismos defensivos que podríamos englobar dentro de las estrategias de cripsis y homotipia. Cripsis pues sería el arte de pasar desapercibido, esos diseños que veis como la mariposa de la izquierda, en el cual pues hay un conjunto de colores pues más o menos mezclados. Bueno, de cerca podemos ver muy bien a la mariposa, pero en cuanto nos alejamos, estas mariposas enseguida son difíciles de ver en el entorno en el que viven. Entonces serían casos típicos de cripsis. Y homotipia serían pues mariposas que imitan, o lepidópteros en general, que imitan formas que son frecuentes en el medio natural. En este caso que veis aquí en el centro, esta mariposa está imitando una hoja, y un caso más extremo, si queréis, sería el de estas mariposas del género Calima, son mariposas exóticas, tropicales. Y como veis, pues aquí la imitación de la hoja es muy sofisticada, incluso llegan a imitar pues, pequeños hongos que estarían atacando a las hojas, una cosa que realmente es muy sofisticada en este caso.
Bueno, vamos, una vez dichas cosas, algunas cositas, no puedo contaros, por supuesto que tengo muchas más historias que podría contar, pero si queréis luego me preguntáis cosas. Mi charla va a ser muy breve, con lo cual dejaremos un poco de tiempo para que me podáis preguntar cosas y si queréis también interrumpirme cuando estoy hablando, pues no tengo ningún problema en iros contestando a cualquier pregunta que tengáis. Entonces, bueno, a partir de ahora sí que voy a hablar algo de los lepidópteros como polinizadores. Y aquí lo que os he traído es una tabla en la cual podéis ver qué taxones intervendrían en la polinización en distintos grupos zoológicos. Bueno, tenéis también al principio pues, factores abióticos, pero luego empezamos con los animales y veréis que en general los insectos son polinizadores mucho más importantes que animales como los vertebrados, que tenéis ahí más abajo, ¿no? Todos los vertebrados, pues 1.200 especies, los insectos 289.000, ¿de acuerdo? O sea que la, la, la importancia de los insectos con respecto a otros polinizadores es realmente abrumadora, ¿no? Entre los vertebrados, pues estarían las aves, los murciélagos sobre todo, y bueno, luego algunos otros mamíferos que también pueden llegar a polinizar, como pueden ser las lagartijas y cosas parecidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, el grueso de los animales que polinizan son insectos. Dentro de los insectos veis que también hay claras diferencias. Lógicamente, el grupo más diverso dentro de los insectos es el de los coleópteros, y entonces cabría esperar que, aunque los coleópteros tienen estrategias alimenticias muy variadas, son herbívoros, también depredadores, hay un poco de todo, pero claro, de entre las 400.000 especies de coleópteros, pues fijaros, nada menos que 200.000 pues intervienen también en la polinización. Y luego los otros grandes grupos de polinizadores son los himenópteros, los dípteros, las moscas y los lepidópteros. ¿De acuerdo? Veis que los lepidópteros están un poquito por encima en cuanto al número de especies polinizadoras de los dípteros, pero están bastante por debajo, como por otra parte, no sé si conoceríais, pero parece lógico pensar que los principales depredadores dentro del grupo, perdón, polinizadores dentro del grupo de los insectos son las abejas, los himenópteros, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis unos datos, ¿no? Conclusión de esta tabla, pues bueno, que los lepidópteros están entre los más importantes grupos de animales polinizadores, pero sí que quedan un poquito por detrás de los himenópteros, que obviamente son los principales polinizadores. Bueno, aquí hay que hablar algo de anatomía, porque si no, no entenderíamos bien cómo los lepidópteros polinizan las plantas. Y aquí en esta diapositiva os he traído unas imágenes para que veáis qué es lo que interviene en la polinización. Los apéndices bucales de los lepidópteros están muy transformados para succionar líquidos, ¿de acuerdo? No es que todos los lepidópteros hagan esto, pero bueno, básicamente la inmensísima mayoría de los lepidópteros succionan líquidos para su alimentación. Hay lepidópteros que no comen nada y otros pues que tienen unas estrategias un poquito distintas, pero básicamente, como os he dicho, la inmensa mayoría de ellos lo que hacen es succionar líquidos. Al succionar líquidos, no todos los líquidos son líquidos de las flores de las plantas, no todo es néctar, ¿vale? Pueden succionar otro tipo de líquido. Pero en general también la mayor parte de los lepidópteros lo que hacen es succionar el néctar de las flores. Y para ello tienen este aparato tan sofisticado que veis ahí, que se llama espiritrompa. En realidad es una adaptación de la maxila, de una de las piezas, de las apéndices bucales que tienen los insectos. Y bueno, como ahí veis, pues en ese pequeño esquema, la maxila, la galea, en concreto una de las piezas de la maxila, es la que forma esta espiritrompa, y luego también en la cabeza encontramos los palpos labiales, que es eso que está pintado en rojo, que también están muy desarrollados en los lepidópteros. Tenéis en la imagen de arriba a la derecha pues una fotografía a microscopio electrónico barrido, donde podéis ver cómo es esta espiritrompa, y también bueno, el ojo, el palpo labial sería la estructura que sale hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez visto cómo es el órgano con el que principalmente va a intervenir en la polinización, pues vamos a ver un poco cómo actúa cuando el lepidóptero mete su espiritrompa en la flor
para succionar el néctar de esa flor, pues muchas veces se le quedan pegados, como podéis ver en esta mariposa. Esto es una de las mariposas monarcas, un danaido, y veis que se le ha quedado pegado en la espiritrompa el polen de la flor que ha polinizado, que sería esa flor que tenéis ahí abajo de color blanco, ¿de acuerdo? El polen también puede quedar pegado en otras partes del cuerpo, típicamente en la cabeza o en el tórax o en las patas, pero digamos, el agente polinizador más importante, los lepidópteros, va a ser precisamente esta espiritrompa. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta para la hora de hablar cómo intervienen los lepidópteros como polinizadores es que las flores desarrollan adaptaciones para ser polinizadas por determinadas especies de insectos. Y los insectos pues, también se adaptan precisamente a la morfología de las flores para extraer recursos que les interesan. Aquí os he traído por dos ejemplos. El ejemplo de arriba es una jara. Las jaras más bien están preparadas para ser polinizadas por coleópteros. Entonces, estas plantas que tienen flores digamos, que quieren atraer a coleópteros, pues tienen normalmente pétalos muy anchos, porque los coleópteros son voladores un poco torpones, ¿de acuerdo? Entonces, esos pétalos anchos pues, precisamente sirven para que el coleóptero pueda aterrizar. Bueno, además de coleópteros en esa imagen, pues lógicamente una vez que la flor está ahí y ofrece polen, néctar, etcétera, pues lógicamente ahí van a ir también otros polinizadores. En este caso concreto, pues ahí hay coleópteros, himenópteros y dípteros polinizando esta planta, ¿de acuerdo? Pero en muy pocas ocasiones veréis que un lepidóptero se posa en una jara, porque en realidad las jaras están orientadas para la polinización por otro tipo de insectos. En la imagen de abajo sí que veis unas flores que están más específicamente diseñadas para ser polinizadas por insectos de probóscide larga, entre los cuales, por supuesto, se encontrarían los himenópteros, pero también los lepidópteros. Los lepidópteros típicamente van a polinizar prioritariamente flores que tienen forma de tubo, como esas que veis ahí, y luego otras que iréis viendo en las distintas imágenes que os he preparado para la charla de hoy, ¿vale? Bueno, y además aquí otra cosa que tal vez es interesante decir aquí es que los lepidópteros son capaces de ver colores, pero ven colores en un espectro más amplio que el nuestro. Pueden ver colores que van desde el rojo no lo ven todos los lepidópteros, pero sí muchos, hasta el ultravioleta. O sea, que ven un mundo de colores un poquito distinto al nuestro. Y entonces, pues bueno, los colores que van a tener las flores que quieren atraer lepidópteros, pues van a ser variados. Sobre todo predominan los colores, pues amarillos, azules, rosas, también los blancos, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues hay relativamente pocos colores, pues como el rojo, ¿de acuerdo? En general, los colores rojos no son muy atractivos para los insectos, ¿no? Bueno, ahí en el texto que tenéis en la imagen, pues hay esa idea de que hay una coevolución, es decir, que las flores precisamente se especializan y tienen unas formas y colores e incluso olores determinados para atraer a los insectos, y los insectos también se han especializado en ese sentido. Ahí os he puesto, pero no siempre, porque algunos lepidópteros son ladrones de néctar, ¿de acuerdo? Sobre todo en flores como las de las leguminosas, que no tienen un tubo tan específico como ese que podéis ver en esta imagen, pues ahí los lepidópteros se pueden meter por el lado de tal manera que no entran por donde está el polen y por lo tanto no van a polinizar, y lo que hacen es robar néctar sin, digamos, hacer nada a cambio, sin ofrecer ningún servicio a cambio. O sea que no siempre hay un mutualismo. Siempre que hay estas relaciones de tipo mutualista, hay luego otros animales que se meten ahí y que se saltan esa idea de que todo sea colaboración. Bueno, entendéis un poco que esto de la polinización es un fenómeno mucho más complejo y desde luego hay que tratar muchos distintos aspectos, ¿no? Otra de las ideas que os quería mostrar es que un poco lo mismo que os he enseñado antes, una flor de una jara, que sería una flor de una planta que no está muy orientada a que la polinicen lepidópteros, pues debemos de pensar que los lepidópteros no van a entrar en la polinización
de todas las plantas, porque no todas las flores están diseñadas para la polinización de lepidópteros. Y entonces aquí os he traído un trabajo que me parece interesante, que os quería enseñar, que, bueno, pues es de estos dos autores, publicado en el 2002, y entonces lo que, bueno, está dividido en horas del día, pero sobre todo lo que me interesa es que veáis que es precisamente un estudio sobre la polinización de Daucus, que es la zanahoria, y entonces en esta polinización, como podéis ver, principalmente intervienen himenópteros, dípteros, un poquito de coleópteros y prácticamente nada de lepidópteros. Muy pocas veces vais a ver la zanahoria, es una flor muy frecuente en nuestros campos, no solo en los campos de cultivo, también en el medio natural. Y muy pocas veces veréis posado en una flor de zanahoria un lepidóptero, porque precisamente esas flores no están pensadas para que los lepidópteros vayan allí, ¿de acuerdo? O sea que veis que también hay esa interacción interesante entre los insectos y las flores, ¿no? Sí que son muy típicas flores para ser polinizadas por lepidópteros, estas flores que tienen tubos muy largos. De hecho, bueno, pues aquí tenéis un esfíngido que, bueno, pues está extendiendo su espiritrompa para polinizar o, bueno, para sacar el néctar de esta flor, y, bueno, ahí están los estambres esperando que entre esa espiritrompa para que la flor le pueda, digamos, cargar de polen a la espiritrompa de este animalito. Bueno, como supongo que habéis entendido, la espiritrompa es un órgano altamente especializado y desde luego está adaptado al modo de alimentación del insecto. De tal manera que, bueno, pues estos insectos, estos lepidópteros de espiritrompa muy larga, pues típicamente van a ir a flores de tubo muy largo, ¿no? Os quería traer también una fotografía, estas son fotografías de microscopio electrónico de barrido, en las que podéis ver cómo es la estructura de la espiritrompa, que no solo es un órgano en el que, bueno, tiene que intervenir internamente, tiene muchos músculos para poderla mover. Externamente lo que vemos es esto, y lo que veis, esas estructuras que veis a la derecha, pues son sensilas, son órganos sensoriales, porque básicamente también, lógicamente, como os podéis imaginar, el lepidóptero lo que va a tener es unos órganos sensoriales en la espiritrompa para poder captar un poco sobre todo los sabores de las flores del néctar que quieren utilizar como alimento, ¿de acuerdo? Bueno, pues para que veáis también que esa estructura es claramente muy especializada. Bueno, una de las cosas que os he comentado es esto de que pues, hay flores que tienen tubos muy largos precisamente para propiciar el que sean polinizados por insectos muy especializados. Y aquí tenéis, bueno, supongo que muchos de vosotros ya conocéis, si sois antiguos biólogos o habéis pasado por aquí, pues conoceréis este caso, pero bueno, siempre es bonito recordarlo. Este es una orquídea de Madagascar, que, bueno, pues le causó cierta inquietud a Darwin, porque él pensó que teniendo ese espolón tan largo, esta flor se llama Anagrecum sesquipedale. El nombre sesquipedale lo que indicaba es que el espolón de la flor medía un poco más de un pie, ¿de acuerdo? De ahí lo del pedal, ¿eh? Lo del pedal no tiene que ver con otras cosas, sino con el pie. Y entonces el espolón de esta planta, de esta flor, era muy largo, y Darwin pues pensó que debería de ser polinizada por un insecto que tuviera una trompa pues por lo menos igual de larga o de la misma longitud que esta planta, ¿no? Ese insecto no se conocía, porque no se conocía ningún lepidóptero que tuviera esa longitud en su probóscide, en su espiritrompa, pero bueno, pues Darwin pensó que debería de existir. Y bueno, pues unos años más tarde pues se descubrió precisamente este lepidóptero, en este caso es un esfíngido, una polilla, que tiene una probóscide que, bueno, pues que es casi tan larga como el espolón de esta planta, ¿no? Y entonces a este lepidóptero se le llamó predicta, porque precisamente de algún modo Darwin había predicho su existencia, ¿no?
Es muy interesante la gráfica de abajo porque os indica un poco cómo es esto de la coevolución, de algún modo, la evolución paralela de rasgos en los insectos y las plantas, ¿no? Ahí tenéis un poco cómo sería la, la especie que es, bueno, se llama Xanthophan morgani. Esta especie ya se conocía cuando Darwin hizo su predicción. Y como veis, pues esa especie tiene en realidad, cuando se describió Xanthophan predicta, se describió como una subespecie de Xanthophan morgani. Y ahí lo que tenéis son los tamaños de las probóscides, las frecuencias, ¿no? Y entonces, como veis, Morgani tiene unas frecuencias que claramente, pues, diríamos, son insuficientes para llegar al fondo de ese espolón de la orquídea. Pero luego, bueno, pues cuando se estudió esta especie Xanthophan predicta, pues se vio que claramente se había diferenciado en el sentido de que su probóscide era más larga de que su especie, digamos, madre o de la que provenía, ¿no? Y entonces, pues ahí veis un poquito cómo la especie pues, se ha ido adaptando al espolón cada vez más largo de esta planta. Y bueno, pues es un caso muy bonito que nos explica un poco cómo son los mecanismos evolutivos, ¿no? de estos animales y también de las plantas, ¿no? Aquí tenéis otra recreación, bueno, donde veis pues, los larguísimos espolones de la flor y las larguísimas probóscides y espiritrompas de este animal Xanthophan predicta, ¿no? En España tenemos nuestro propio ejemplo de esto. No es un ejemplo tan llamativo, si queréis, o tan específico, pero sí que tenemos una flor que es esta Viola cazorlensis, que es una planta endémica de varias sierras, en concreto de la Sierra de Cazorla y de sierras aledañas. Y como veis, esta planta tiene también un espolón muy largo. Esto es una violeta y el espolón donde está el néctar también es muy largo. Aquí también pues, los biólogos empezaron a preguntar, bueno, ¿cuál sería el animal que polinizaría esta flor, que podía acceder al néctar de ese espolón tan largo? Y bueno, pues hubo incluso hipótesis de decir, bueno, pues a lo mejor es una especie distinta o nueva o rara, que está muy súper especializada para polinizar esta violeta. Bueno, resultó que no, pero el insecto que poliniza esta violeta es Macroglossum stellaturum, que es una mariposa lepidóptero que muchos de vosotros conoceréis porque la tenemos pues, por aquí, por el campus, o acude mucho a los jardines y ahí la tenéis pues, polinizando unas flores de tubo largo. No es que haya una especificidad, digamos, entre la flor y el polinizador, porque el polinizador es un polinizador, en este caso, de espectro mucho más amplio. Ahí lo veis polinizando otra flor. Pero bueno, es un caso también bonito en el que, lógicamente, la planta ha desarrollado un espolón para que lo polinice un lepidóptero, en este caso, que tiene la probóscide muy larga, que es esta Macroglossum stellaturum. Lo cual, bueno, pues podéis ver un ejemplo bonito también de polinización. Bueno, os he hablado, diréis, ¿y ahora por qué demonios Miguel nos enseña pájaros cuando estamos hablando del lepidóptero? Y es que, bueno, realmente no he encontrado una imagen parecida, pero en el caso de los lepidópteros hay también una cosa muy parecida a esto que tenéis aquí de las aves limícolas. Estas aves limícolas tienen picos de distinta longitud precisamente para acceder a recursos que están a distinta profundidad en el limo, de tal manera que los que tienen piquito muy corto pues pueden acceder a cosas que están ahí en la superficie, pico un poquito más largo, animales que están enterrados y así sucesivamente. Y esto es una forma de partición del nicho, un concepto ecológico, ¿no? De tal manera que las aves que tienen los picos de distintos tamaños, pues así no compiten entre ellas. Los que tienen piquito corto, pues van a poder acceder a los recursos que están más superficiales y los de pico largo, pues cada vez más enterrados más a mayor distancia en el limo, y de esta manera pues no hay competencia entre las especies. Y una cosa parecida sucede precisamente con los lepidópteros. Los lepidópteros van a tener longitudes de espiritrompa también muy dispares, de tal manera que hay lepidópteros de longitudes con espiritrompas muy cortitas, otros un poco más largas y otros un poco más largas, y de esa manera pues hay también una partición en el nicho, de tal manera que los
los lepidópteros van a poder acceder a distintos nichos en cuanto al néctar. Nicho, hablando, o sea, definiendo nicho como lo que sería el néctar al que pueden acceder los lepidópteros, ¿no? Bueno, eso es cierto, pero cuando hacemos estudios, y aquí os he traído un par de gráficas en las que podemos ver un poquito cosas sobre la longitud de la espiritrompa, ¿vale? Y en un principio la longitud de la espiritrompa está correlacionada con el tamaño del lepidóptero, es decir, que los lepidópteros grandes tienen espiritrompas largas, ¿de acuerdo? Pero también se dan casos de alometría. Alometría, pues, sería en este caso casos en los que no, la longitud de la espiritrompa no está directamente relacionada, sino que es o más grande o más pequeña de lo que cabía esperar por su tamaño. Entonces, en la gráfica de la izquierda tenéis un caso en el que primero podéis observar un poco las diferencias que habría entre lepidópteros que succionan néctar de las flores y lepidópteros que no succionan el néctar de las flores. Muchos lepidópteros lo que hacen es succionar, pues, por ejemplo, las secreciones de los áfidos, o también succionan, bueno, incluso chupan la sangre de cadáveres, van a las cacas a succionar, pues, líquidos que hay en las cacas, etcétera. O sea que hay también estrategias muy diversas en cuanto a la succión de líquidos. Ya os he dicho que casi todos los lepidópteros succionan líquidos, pero no todos succionan el néctar de las flores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, una cosa que sí que cabría esperar, y es lo que sucede en la gráfica que tenéis a la izquierda, es que los lepidópteros que succionan néctar de las flores tienen espinitrompas más largas que aquellos que no van al néctar, ¿de acuerdo? Esto, lógicamente, pues una adaptación, porque las plantas, al tener ahí el néctar metido en un tubito, pues tú, para acceder a ese néctar que está metido en un tubo, tienes que tener la espinitrompa un poquito más larga, ¿no? Bueno, sin embargo, en la gráfica de abajo a la derecha tenéis otra gráfica distinta, en la cual, bueno, lo que yo quería indicaros, bueno, os lo he traído para que veáis que estos son longitudes de espiritrompas en la familia Speridae, que es una familia de mariposas diurnas, ¿no? Veis que, bueno, pues en todos los casos está relacionada con el tamaño corporal, es decir, que los hespéridos más grandes tienen espiritrompas más grandes. Pero, sin embargo, ahí veis un poco diferencias entre lo que son subfamilias. Los triangulitos pertenecerían a la subfamilia Sperinae, que bueno, pues son un grupo concreto de hespéridos que veremos luego, que tienen espiritrompas, como veis, sustancialmente más largas que, por ejemplo, los Pyrinae, que son los cuadraditos esos rojos, ¿no? Este sería un caso de alometría, ¿no? En el que podemos ver que sí que hay una relación entre el tamaño de la espiritrompa y el tamaño del animal, pero algunos animales tienen espiritrompas más largas que las que cabría esperar por su tamaño, que serían sobre todo estos Sperinae. Que, bueno, pues eso os voy a enseñar luego una foto, pero en fotos de estos Sperinae, pues siempre ves que cuando están libando las flores, que tiene una espiritrompa francamente más larga que lo que cabría esperar por su tamaño, ¿no? Bueno, y estamos ya llegando al final de la charla, y entonces, como no, os quería enseñar, pues, espiritrompas de mariposas en las distintas familias. No os he traído lepidópteros en general. Las mariposas nocturnas principalmente, bueno, pues también tienen estrategias muy variadas. No están tanto atraídas por el color de las flores, sino por los olores de las flores, y por eso veréis que algunas flores empiezan a oler cuando anochece, ¿de acuerdo? Ahí es porque están intentando atraer animales que viven de noche, ¿no? Pero bueno, yo os voy a enseñar, como soy más bien experto en mariposas, pues os voy a enseñar mariposas, y aquí tenéis, bueno, pues esta primera sería un papiliónido, que, como veis, pues lógicamente son animales grandes y tendrían espiritrompas relativamente largas. Ahí lo veis, pues, libando en una flor de cardo que tienen, ahí el néctar estaría en el fondo de un tubo, pues relativamente largo, ¿no? Aquí tenéis un Sperinae, que es lo que os he comentado antes, mariposas que tienen claramente trompas bastante más largas de lo que cabe esperar por su tamaño. Aquí justo, pues precisamente están libando en el néctar de una flor que no tiene un tubo largo, ¿vale? Pero en general,
como ya supongo que habéis intuido, las mariposas no son súper especialistas de solo una flor que tiene el tubo y el color de determinada manera, sino que obviamente pueden libar de flores que estén disponibles en cualquier momento. Y aquí lo tenéis, pues, una flor de zarzamora y este animalito pues está libando de esa flor. Aquí tenéis un satirino, estos pertenecen a la familia de los ninfálidos, y los satirinos precisamente se caracterizan porque tienen espiritrompas especialmente cortas, o sea, son trompas bastante más cortas que lo que cabría esperar por su tamaño. Aquí veis que sobre todo si comparáis esta mariposa, que es muy pequeñita y tiene una trompa muy larga, con esta otra que es bastante más grande y tiene sin embargo una trompa bastante más corta. Bueno, veremos a estas mariposas pues típicamente libando en flores que tienen tubos relativamente cortos. Pues está como estas, bueno, estas sobre todo pues compuestas y familias de ese tipo de flores, ¿de acuerdo? Bueno, este es otro ninfálido, esta es la Vanessa del Cardo, y aquí como veis pues también aquí la trompa es relativamente larga y aquí la veis también pues libando en una flor de tubo largo. Y bueno, aquí no, lamentablemente en esta foto no se ve muy bien. Si os fijáis un poquito, a lo mejor podéis ver la trompa, pero os quería traer esta foto, aunque no se ve muy bien, porque me parece un ejemplo bonito de una mariposa que está robando néctar. Aquí tenéis, esta mariposa está libando en una leguminosa, es bituminaria, bituminosa, me parece que se llama ahora esta planta. Y lo que está haciendo esta mariposa es decir, es en vez de meterse por la parte del tubo de la flor que tiene los estambres y por lo tanto que es la que ofrece el polen, pues se está metiendo por un sitio que no es el que la flor había diseñado para la polinización. Básicamente, esta mariposa, que es de la familia de los piéridos, está robando néctar, para que veáis que también hay algunos lepidópteros y por supuesto otros insectos que se saltan esas normas establecidas de que hay un mutualismo, es decir, hay un intercambio beneficioso para los dos grupos. Bueno, pues esta mariposa se lo está saltando. Ella va a pillar el néctar, pero no le va a ofrecer el servicio de polinización a la planta, ¿no? Y bueno, luego por último, este es un licénido, la familia a la que yo me dedico principalmente, y estos licénidos pues son mariposas muy pequeñas y tienen probóscido, espiritrompas pues, relativamente largas para lo que es su tamaño corporal. Aquí la veis pues libando de una margarita, una flor de una compuesta. Y bueno, quería ofreceros una conclusión, ¿de acuerdo? Para que os llevéis a casa por lo menos alguna idea. La conclusión sería, los lepidópteros son animales fascinantes. Espero, bueno, solamente os he contado unas cuantas cosas, pero supongo que eso por lo menos os ha servido para tener esa idea de animales realmente bonitos, ¿no? Fascinantes, que están entre los principales grupos polinizadores de plantas y se especializan para libar en determinados tipos de flores y también se encuentran entre los animales en declive provocado por nuestra propia especie. Así que esa sería pues un poco alguna de las ideas que quería transmitiros. Y ahora, bueno, al final me acabo enrollando, pero bueno, tenemos por lo menos un ratillo si queréis. Yo estoy ahora a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis hacer. Y bueno, pues si queréis, dejo de compartir la pantalla y así pues podemos ponernos un poco a disposición vuestra para las preguntas que queráis hacer. Bueno, Miguel, muchas gracias por la charla. La verdad es que ha sido sorprendente, sobre todo lo de la parte de las fotos. Bueno, esta es mi opinión, pero la parte de la espiritrompa y entrar en detalle con ello, la verdad es que a mí me ha parecido muy curioso. Y bueno, yo voy a romper el hielo también para animaros al resto de asistentes a que lo hagáis tanto por el chat como poniéndoos la cámara, que al final es mucho mejor. Bueno, nosotros en las actividades muchas veces hablamos del contraste que hay entre las mariposas diurnas, o sea, el número de especies que hay de mariposas diurnas en la península y el de mariposas nocturnas, porque claro, en unas hay pues entre unas 250, 260 más o menos, y de otras hay unas más de 5.000. Y mi pregunta es, de esas más de 5.000 especies nocturnas, ¿cuántas contribuyen a la polinización, más o menos?
Bueno, pues si te has dado cuenta de los números que os he enseñado antes, lo podemos hacer más que con los números españoles, porque yo no tengo el dato de los lepidópteros polinizadores en España, pero si te fijas en el dato mundial, había como 20.000 lepidópteros polinizadores y aproximadamente hay unas 180.000 lepidópteros, con lo cual, bueno, pues obviamente el porcentaje es bastante, pues es un poquito menos del 10%, ¿de acuerdo? Los lepidópteros que, bueno, que se ha comprobado, que se conoce que son polinizadores, eso sería ya también un poco más complicado, ¿no? Es decir, que es muy posible que muchos más polinicen, pero en realidad no lo sabemos. Pero bueno, también que tengáis en cuenta que no todo, obviamente, por también esa cuestión que os he dicho, que algunos se saltan las normas y otros pues no se alimentan de flores, con lo cual pues tampoco van a polinizar, ¿no? Pero bueno, bueno, pues estará de ahí, en el entorno del 10-20% de los lepidópteros serían polinizadores. A ver, Genial. sí. Por aquí por el chat, muchas gracias por la charla, también lo agradecen. Y nada, eso, si queréis poner más preguntas. Espera, que no tengo... Bueno, sí. Ay, es que he tenido un rollo con la pantalla que no me deja ahora ver el chat. Bueno, pero sí, si tú me lo traduces tú, ¿vale? Sí, te voy diciendo. No sé qué me ha pasado, he tenido un jaleo con la conexión o con algún asunto y bueno, tengo un modo de pantalla un poco raro ahora. Bueno, en lo que dicen... Vale, mira, ya hay una pregunta. Aparte de las limitaciones de la espiritrompa, ¿hay alguna preferencia de lepidópteros por plantas? Bueno, eso es todo un mundo. Primero porque tu pregunta es poco específica, con lo cual me puedo ir un poco por las ramas. Sí, los lepidópteros suelen ser muy específicos con las plantas, pero a la hora de comérselas, sobre todo, ¿vale? O sea que hay incluso muchos lepidópteros que son muy específicos, que solo comen una planta, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, pues entre las imágenes que os he enseñado, pues hay alguna de animales que están comiéndose una planta porque solo se comen esa. Pero luego también hay, bueno, ya os he hablado un poco, cuando os he hablado de cómo es la flor y de que los lepidópteros principalmente van a flores que tienen forma de tubo, pues lógicamente hay también una especificidad. El ejemplo que os he puesto de la orquídea y de la cosa esta de Darwin, pues es un caso concreto en el que la planta está diseñada específicamente para una sola especie de lepidóptero, por lo cual ahí hay una clara especificidad. Y el lepidóptero, claro, lo que muy posiblemente no ocurra es que ese lepidóptero libe solo de esa planta, ¿de acuerdo? Cuando la planta está en flor y él, pues claro, ahí no va a tener competencia, con lo cual va a intentar ir a esa planta, pero normalmente los lepidópteros, en cuanto a la polinización y a la alimentación sobre flores, no son tan específicos. Y esto es un poco lo que os he querido transmitir también con el caso ese de la violeta, ¿no? La violeta sí que está ofreciendo, digamos, su néctar a un polinizador muy específico de probóscide muy larga, ¿vale? Pero ese polinizador concreto luego no es tan específico con respecto a la planta, es decir, puede luego polinizar o, digamos, ir a libar plantas de muy distintos tipos. O sea que, porque bueno, de hecho, la especie que os he enseñado, Macroglossum stellatorum, puede libar en prácticamente cualquier flor que os podáis imaginar, en los jardines, en los geranios, en todo tipo de plantas, ¿no? O sea que por eso hay la especificidad entre, digamos, plantas y lepidópteros se da más en el caso de la herbivoría que en el caso de la polinización, diría yo. O sea, que eso es. Aunque sí que hay, eso que os he dicho, que sí que hay flores, colores, etcétera, que resultan más atractivos para los lepidópteros. Y luego también no he hablado nada del mundo de los olores. O sea, lo de los olores sería también todo un mundo en el que
las flores precisamente están ofreciendo olores para atraer a determinadas especies y en concreto a los lepidópteros, ¿no? Bueno, como veis me he ido un poquito por las ramas, pero es que, ¿qué pasa? Que las cosas muchas veces no son tan sencillas y eso sí que también es tal vez una idea que os podéis llevar a casa, ¿eh? O sea que las interacciones entre plantas, insectos, otros depredadores, etcétera, son extraordinariamente complejas, ¿no? Y eso es también una idea interesante. Sí, dice que se refería a la hora del IVAR, o sea que sí, que Sí, ya sí, sea bueno, pero por respondido. Sí, en parte contestaba eso también, ¿vale? sí, gracias. Hay Vale. otra pregunta que es, que pregunta Ana, ¿hay algo que podamos hacer las personas cotidianas para ayudar o perjudicar menos a los lepidópteros? Eh, bueno, sí, claro. Eh, bueno, podemos hacer millones de cosas, desde eh, participar en campañas para que, bueno, pues esto mismo que habéis hecho vosotros con estas charlas de divulgación, ¿no? Esto ya es de por sí interesante, pues es una de las cosas que podéis hacer, que la gente se entere de que estos animales son fascinantes y no sé qué, y que nos los estamos machacando, ¿no? Cuanta más gente sepa eso, pues seguro que hacemos más cosas en el sentido de intentar protegerlos, ¿no? Bueno, eso serían cosas muy, si queréis, muy etéreas. ¿Qué podemos hacer más en concreto? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con que, pues hacer un uso responsable de los ecosistemas naturales, de intentar utilizar el menor número de sustancias químicas posibles, ¿no? Bueno, pues a veces nosotros somos muy guays, pero luego cuando tenemos un geranio y se lo está comiendo un animalito, le echamos ahí venga de insecticida para matarlo, ¿no? Bueno, pues eso está en la línea de cosas que podemos hacer. Es decir, todo lo que sea ser respetuosos con el medio ambiente, pues va a ir en la buena línea, ¿no? Pero mira, cosas hasta tan sencillas como eh, cuando vayas al monte, ir por un caminito, ¿no? Si vas por el caminito y no pisoteas la hierba de alrededor del camino, pues estás favoreciendo al pisoteo. Es una de las cosas que perjudica a las especies de lepidópteros. Bueno, pues cosas que a lo mejor parecen un poquito irte por las ramas, ¿no? Pero sobre todo cuando estés en un espacio protegido o en un parque nacional, intenta seguir los caminitos. Cada vez que te sales del camino, hombre, no te digo que no lo vayas a, pero bueno, es que en general, si somos muy anárquicos y estamos siempre fuera del camino, pues al final estamos pisando el hábitat de determinadas especies y a veces estropeándolo. Bueno, pues desde cosas pequeñas hasta grandes podemos hacer muchas cosas para proteger a estos animales, ¿no? Yo, Bueno, no lo he dicho, pero los humanos somos quemadores de petróleo. Bueno, pues sí, todo el petróleo que quemes de menos, seguro que le va bien a... Una de las causas, bueno, no he hablado nada de las causas de desaparición de los lepidópteros, pero una de ellas es el cambio climático. Entonces, bueno, pues cuanto menos petróleo quememos, mejor. Es decir, que mejor que si vas en tren, mejor que si vas en coche, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde... Pero claro, ahí también nos duele, ¿eh? O sea que eso es complicado, pero bueno, ahí lo dejo. Vale. dice que nunca había pensado en lo del camino porque suele seguirlos para evitar garrapatas, pero que ahora con más motivo. Sí, ¿ves? Es un buen motivo, ¿eh? Pero sí, sí. Bueno, en concreto en Sierra Nevada, una de las especies que hay allí que está en peligro de extinción, pues precisamente tiene problemas por eso, porque la gente se sale de los caminos y pisotea el hábitat donde vive esa especie tan exclusiva de ese medio. Bueno, es que es una cosa que podéis tener en cuenta simplemente, ¿eh? No es que sea tan absolutamente importante. Es mucho más importante lo del petróleo, como os podéis imaginar, ¿eh? O sea que ahí es donde nos la estamos jugando claramente, ¿no? Vale. Pues de A hecho, ver. yo te quería hacer otra pregunta porque, bueno, mi pueblo coincide que está cerca de Sierra Nevada y claro, cuando he visto que trabajabas con licénidos he dicho, joe, pues qué guay, porque muchos de los endemismos que hay allí son licénidos. Entonces, quería, o sea, bueno, era una pregunta no muy concreta, sino básicamente, pues, ¿qué aspectos concretos habías trabajado de las mariposas de Sierra Nevada? Que, bueno, tenía mucha curiosidad. Bueno, madre mía. Eh,
¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, no, intento ser breve, ¿vale? Yo empecé a ir a Sierra Nevada cuando empecé mi tesis hace más de 30 años, ¿de acuerdo? O sea que Sierra Nevada es un sitio al que le tengo mucho cariño porque tengo muchos vínculos con ese lugar, ¿no? ¿Y qué cosas he estudiado allí? Bueno, pues yo empecé a estudiar especies en peligro de extinción y en concreto pues algunos endemismos de Sierra Nevada que estaban en las listas de especies en peligro de extinción, ¿no? Y lo primero que estudié, de algunas especies no se conocía ni siquiera qué cosa comían las larvas, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, pues empecé siguiendo adultos, viendo dónde ponían los huevos, criando larvas, porque al principio pues no conocíamos prácticamente nada de algunas de esas especies, ¿no? Y luego, bueno, pues luego ya he hecho cosas más relacionadas con la dinámica de las poblaciones, es decir, estudios en los que contábamos mariposas a lo largo de transectos pues para ver un poco cómo eran las poblaciones de estas especies, eh, cosas de ese estilo, ¿eh? Y luego, bueno, pues para que te hagas una idea de cosas absolutamente que no tienen nada que ver con esto de la conservación, algunas especies de Sierra Nevada las hemos estudiado también porque los licénidos, estas mariposas que yo estudio, las larvas cantan, es decir, producen unos sonidos que son específicos y también las pupas. Entonces, pues una de las cosas que he hecho con mariposas de Sierra Nevada es grabarlas con un micro, hacer sonogramas, y bueno, es todo un mundo fascinante que no tiene nada que ver con lo que normalmente uno ve por ahí, ¿no? O sea, hay un inframundo en estos animalitos de sonidos y de mutualismos con las hormigas y unas cosas muy interesantes, ¿no? O sea que, bueno, por decirte algunas cosillas, ¿eh? O sea que sí que Sierra Nevada es un sitio al que siempre he estado vinculado. Y luego, bueno, una de las cosas que hicimos en un proyecto hace relativamente poco es bueno, planes de conservación para alguno de estos endemismos. En concreto, dos especies de Sierra Nevada hicimos planes de recuperación para estas especies, ¿no? Y bueno, pues todo un documentación y muchos, bueno, acopio de datos y tal, pues para precisamente ofrecer, bueno, pues planes de gestión para esas especies, ¿no? Y bueno, pues ahí también hicimos un poco de trabajillo en este sentido, ¿no? Qué guay. Vale, pues a ver, ¿alguna preguntilla más? Pues por ahora no. A ver si los últimos ponemos como límite así unos 5 minutillos más, pues si acaso alguien quiere decir algo y si no, pues ya De acuerdo. cerramos. Muy bien. Esto de, o sea, has dicho antes mutualismos con hormigas, de los licénidos. Y, o Sí. sea, ¿por qué se considera mutualismo? Bueno, puede ser un mutualismo o puede ser un parasitismo. Como siempre que estamos hablando de cosas poéticas o mundos ideales, hay alguien que se mete y intenta sacar más tajada, ¿no? En general, los licénidos llevan una historia muy larga de asociarse con hormigas y entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque las hormigas son animales bastante agresivos y por lo tanto pueden defenderlos de los depredadores, ¿no? Y entonces los licénidos, las larvas de los licénidos lo que han desarrollado es una serie de, bueno, primero olores, se parecen al olor de las larvas de las hormigas y luego también ofrecen a cambio un líquido azucarado que les gusta a las hormigas, de tal manera que las hormigas primero se sienten atraídas por esos olores específicos y luego por esta recompensa que ofrecen las larvas, ¿no? Y a cambio, pues obviamente las hormigas protegen a las larvas de estas mariposas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en ese sistema que en un principio es mutualista, en general estos mutualismos son lo más frecuente, ¿eh? Pero bueno, hay algunas mariposas, algunos licénidos que han ido un poquito más allá y entonces se han convertido en parásitos. Y entonces ya, bueno, pues tienen un olor que se parece al de las larvas, de las hormigas, entonces las hormigas lo cogen, a la larva de la mariposa se la llevan al nido y ahí actúan como verdaderos parásitos del nido de las hormigas y prácticamente, bueno, dejan el nido hecho polvo en cuanto a recursos alimenticios, ¿eh? Porque se alimentan o bien de las larvas de las hormigas o bien
aprovechan los recursos que les ofrecen las hormigas y bueno, pues se han acabado convirtiendo en parásitos de las hormigas. Estas son las mariposas que llamamos hormigueras, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, es un parasitismo obligado, es decir, que las hormigas no pueden sobrevivir, perdón, las mariposas no pueden sobrevivir sin las hormigas, pero no deja de ser un parasitismo, ¿vale? O sea, que sí que hay ahí también unas interacciones muy interesantes, ¿no? Pero bueno, eso sí que, por supuesto, ¿no? Se sale muchísimo del tema de eso. Os podría haber hablado también, pero bueno, no, hemos hablado de polinización, que es otra historia, ¿vale? Hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas. Una es, ¿será este parasitismo solo en los licénidos? Si será este parasitismo solo en los licénidos. Solo en los licénidos. Con respecto a las hormigas, creo que sí, porque de hecho los licénidos son una familia que se han metido mucho en el tema de hormigas, y hay también una familia que son los riodínidos. Me parece que también los riodínidos tienen algunas especies parásitas, pero los riodínidos son básicamente una familia hermana de los licénidos. O sea que si queréis podéis ponerlo así en un contexto un poquito más amplio. Licénidos, riodínidos. Pasa que aquí en España tenemos un solo riodínido. Entonces, bueno, pues no es una familia que hayamos estudiado mucho aquí en concreto, pero sitios tropicales ahí sí que hay muchos de estos mutualismos y también se dan parasitismos. ¿Y la otra pregunta? Si puede una especie competir y expulsar a otras de un biotopo, concretamente M. lachesis. A ver, Melanargia lachesis, si puede expulsar a otra de un biotopo. A ver, expulsar es una palabra un poco fuerte. En general, claro, como los lepidópteros no son animales especialmente agresivos, lo que sí puede haber es una competencia. Y entonces, cuando hay competencia, a lo largo de, digamos, pasado cierto tiempo, esa competencia lo que va a hacer es que una de las dos especies que compiten va a salir ganadora y va a desplazar a la otra. Yo más que expulsar utilizaría la palabra desplazar, porque es muy difícil que una especie acabe prácticamente eliminando a la otra. Pero bueno, puede suceder, ¿eh? Entonces, el caso concreto de esa mariposa que has citado, Melanargia lachesis, es una especie muy, muy común en los ecosistemas mediterráneos y yo no diría que es una especie que haya podido desplazar a otros congéneres, ¿eh? O sea que, porque normalmente ocurre siempre cuando dos especies entran en competencia. Sí que puede ocurrir esto de que una desplace a otra y acabe saliendo como ganadora, si queréis, ¿eh? Pero lo que normalmente ocurre es que cada una de ellas va a intentar ocupar el nicho de una manera distinta. Va a suceder esto que os he explicado antes de la partición del nicho, ¿no? O sea que en general lo que va a pasar es que cuando, imaginaros, hay una especie que vive en un sitio, se mete otra especie, ¿no? Y entonces va a surgir la competencia si son especies próximas, ¿no? Y entonces la salida, digamos, más airosa con respecto a estas dos especies va a ser que acaben partiendo el nicho, es decir, que se acaben como diciendo, bueno, esto para ti y esto para mí, ¿no? Para que no tengamos problemas. A veces sí que hay especies que entran como especies muy agresivas y acaban desplazando a otras, pero no es lo más frecuente, diría yo, ¿no? Vale. Genial, pues parece que no hay más preguntas. Vale, oye, pues nada, agradeceros vuestra invitación y vuestras preguntas, que han sido todas muy interesantes, y esperemos yo espero que os haya gustado lo que os he contado y nada, pues ya sabéis dónde estoy si me queréis para algo. Genial, Miguel, pues muchas gracias, la verdad que sí, ha sido un aporte muy chulo y lo dicho, también para lo que sea, pues puedes contar con nosotros. Estamos encantados de aprender más. De acuerdo. Vale, pues muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.